Entonces, ok, buen día chicos, algo hice ahí. Como decía Paula, nosotros esta mañana vamos a hablar sobre lo que yo llamo la puerta de entrada de cómo se va configurando nuestro sistema nervioso, puesto que este funciona a partir de tener que elaborar respuestas a señales que vienen desde un medio externo, también desde un medio interno, y esas son las señales que denominamos las aferencias. El objetivo de la clase es identificar que existe este sistema, que tiene una lógica propia, tiene vías propias, etcétera. Diferenciar qué es un receptor sensorial, que es una célula, ¿verdad?, que tiene ciertas características particulares. Diferenciar también potencial receptor de potencial de acción. Diferenciar los mecanismos de transducción de cada una de estas células denominadas receptores sensoriales. Y finalmente, identificar estas vías, identificar el concepto de homúnculo sensitivo. Eso a grandes rasgos lo que vamos a revisar hoy. Cuando nosotros analizamos el sistema nervioso y si quisiéramos de manera muy reductiva decir qué hace nuestro cerebro, no el sistema nervioso, sino que nuestro cerebro procesa información a nivel cortical, ¿verdad?, que viene, como decía antes, desde un sistema periférico, desde receptores que están fuera del sistema nervioso, y estas señales, estas aferencias, una vez que llegan a la corteza, deben elaborar una respuesta en función de ella misma, y esa respuesta, como van a ver más adelante y de manera cada vez más consistente, se traduce y se reduce solamente en dos tipos de respuestas. En una se traduce en una respuesta motora, es decir, un músculo que se mueve, o una glándula que secreta. Entonces nuestro sistema nervioso lo que hace es procesar esta información sensorial, ver qué corresponde hacer, comillas, con esa información, la integra, la procesa, y luego, frente a ello, nosotros respondemos qué es lo que finalmente se ve. Chicos, no les dije antes, pero me cuesta mucho a mí seguir el chat, entonces si hay alguna duda, interrúmpame las veces que sea necesario para preguntarme, por favor. Entonces, estas aferencias, nosotros las podemos seguir si es que seguimos el circuito de la célula que recibe la señal, esta célula receptora que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, esta célula que recibe la señal comienza un circuito muy particular, que ese es en nuestro sistema sensorial. Y en esta gráfica, de una manera distinta, está contado lo mismo que dije antes. Esta aferencia es en el fondo procesada a nivel cortical, ¿verdad? Y luego las neuronas responden desde distintos circuitos hacia un músculo para que se contraiga o hacia una glándula que secrete. Esos serían nuestros efectores a grandes rasgos. La célula sensitiva o célula sensorial, que es parte de este sistema, no siempre, ojo acá, es el receptor sensorial. Tenemos receptores sensoriales que son en sí una neurona y otros receptores sensoriales que son células especializadas capaces de despolarizarse, pero no son neuronas. Y entonces allí tenemos la clásica célula sensorial, que es una célula bipolar, como la van a encontrar en la mayoría de los libros de fisiología, esquematizada de esta manera, ¿verdad? Con dos polos y un soma central. Esta célula sensorial en este sistema particular genera sinapsis con estas otras células que aquí son altamente protagonistas, que son las interneuronas. Gracias a estas interneuronas, que pueden ser de carácter inhibitorio o excitatorio, nosotros tenemos este procesamiento de la información, porque es la interneurona la que se encarga de enviar a una vía u otra la señal recibida desde la neurona sensorial. Y esta interneurona es la que proyecta finalmente al efector, que como acá en este caso el efector sería una motoneurona alfa. Cuando nosotros estamos en nuestros primeros días de vida, al nacer, somos la figura que ustedes tienen al frente, todos lo fuimos. Esto es un esquema, entonces claro, en la clase del lunes a todos les llama la atención el tamaño de la guagua, es una guagua de mazapán. Es un esquema solamente para graficar lo vulnerables que somos, ¿verdad?, al nacer. Y me encantaría, aquellos que están despiertos, que me contaran por qué somos vulnerables al nacer. ¿Qué creen ustedes que pasa
con un sujeto en esos primeros días de vida. ¿Alguien se atreve a opinar em, respecto a lo que yo les acabo de preguntar? Porque somos como muy inocentes, por decirlo así, como que desconocemos muchas cosas del mundo y dependemos como de los reflejos más nativos, ¿no? Sí, Ignacio, gracias. ¿Algo por ahí? ¿Alguien más quiere complementar la respuesta de Ignacio? Porque nuestro cuerpo no alcanza el punto de madurez, entonces no estamos suficientemente adaptados para el ambiente. Gracias, César. Sí. ¿Y dónde no hay suficiente madurez, César? Si quisieras complementar la idea. Por ejemplo, en los huesos o el sistema nervioso central. Ujú. Nuestro sistema nervioso, dentro de los tres grandes sistemas que están inmaduros al momento de nacer, es el que mayor impacto tiene cuando uno lo analiza y el que demora más. Porque cuando nosotros nacemos tenemos en estado inmaduro nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema nervioso. Y tienen su curso temporal, ¿verdad?, en cómo estos van madurando. El más rápido en madurar es el respiratorio, ¿verdad? Porque se tiene que adaptar a este mundo distinto. Salimos desde un medio acuoso a un medio seco, etcétera, etcétera. Y muy rápido este se adapta y empieza su proceso de madurez. También el digestivo, un poco más lento. Pero, y aquí siempre yo hago la broma, que si estuviera maduro el digestivo, a los 2 meses podríamos haber disfrutado un choripán, pero eso no podemos. Tenemos que esperar que madure el sistema, que tengamos la capacidad de secretar ciertas enzimas para procesar los alimentos, etc. Pero el nervioso es evidentemente el más inmaduro, porque Ignacio decía, somos inocentes. Es que claramente no tenemos ninguna capacidad de conciencia allí, porque somos seres eminentemente sensoriales. ¿Qué está pasando con el cerebro de ese sujeto que vemos allí? Se está llenando de información sensorial. Por eso es tan fundamental este sistema, porque dependiendo de la información sensorial que este chico va recibiendo, es cómo va a ir ordenando esa misma información, procesando y respondiendo a ella misma. Y nosotros necesitamos casi 12 meses en promedio para poder recién adoptar, el bípedo e iniciar la marcha, porque durante ese tiempo lo que hicimos fue llenar de información sensorial el sistema para ir elaborando cada vez respuestas más complejas, más adaptativas desde el punto de vista motor. A diferencia de un mamífero, de otros mamíferos que nacen y se paran y salen caminando. Entonces, ¿qué pasa en ese año? Nuestro cerebro está en proceso, ¿verdad? El neurodesarrollo es sustancial y para el neurodesarrollo sustancial, este sistema sensitivo es fundamental. Entonces, ¿qué hace mi sistema? Este mundo físico que nos rodea lo transforma en un mundo mental. Y en ese mundo mental nosotros vamos adaptándonos, vamos elaborando respuestas, vamos saliendo de este mundo reflejo que alguien mencionó por allí, que es arcaico, que no es procesado a nivel de la corteza, el reflejo es inconsciente, y vamos cada vez más haciendo respuestas de tipo consciente. Entonces este mundo exterior, que son gases, ondas electromagnéticas, luz, lo vamos transformando gracias a este receptor sensorial, esta célula especial, en impulsos eléctricos, en potencial de acción. Y esa es la gracia de esta célula, que tiene la capacidad de despolarizarse y transformar ese estímulo físico en un potencial de acción para que luego en mi sistema nervioso central lo pueda hacer consciente, nosotros lo vamos percibiendo. Allí existen muchos estudios de psicofísica, en el fondo, de cómo nosotros vamos evolutivamente percibiendo de una manera distinta según los contextos donde nos estamos desarrollando. Entonces, en resumen, este sistema, ¿verdad?, que vamos a discutir esta mañana, es el conjunto de estas neuronas, ¿verdad?, especiales, que forman esta vía, esta vía de entrada, desde la médula hacia los centros superiores, junto con esta célula especializada, ¿verdad?, que luego, casi todas,
llegan a un núcleo central, que es nuestro tálamo, el gran núcleo procesador de la información que integra todo lo que viene desde la periferia al cerebro, quiero decir, y luego proyecta a distintas cortezas según la sinapsis que está recibiendo. Los sistemas sensoriales o el sistema sensorial se divide en distintos subsistemas y cada uno tiene su propio receptor, a veces su propia vía. Son células altamente especializadas que componen un determinado sistema. Y estos receptores son estas células capaces de transducir, son transductores. Ellos cambian un tipo de energía en otra, que en este caso es potencial de acción, energía eléctrica. Y las neuronas sensoriales, ¿verdad? Lo que están haciendo constantemente es modulando también la información hacia los centros superiores. Vamos a ver más adelante que toda esta información también tiene su propia modulación. Aquí tienen al frente distintas categorías de receptores sensoriales que, como pueden ver así a grandes rasgos, ya morfológicamente son muy distintos. Tenemos células simples como esto que vemos acá, que es un corpúsculo de Pacini, que es una célula nerviosa envuelta en una cápsula, ¿verdad? Y que esta es capaz de despolarizarse y enviar señales a los centros superiores. Pero también tenemos células acá que no son una célula nerviosa en sí, que es una célula especial, como la del gusto y la del olfato, perdón, la del gusto y la de la audición, en que estas células se despolarizan y luego hacen sinapsis, comillas, porque le llamamos sinapsis, pero en estricto rigor sinapsis es neurona con neurona. Aquí es una célula especializada con una neurona. Esta es capaz de liberar un neurotransmisor y hacer sinapsis, ¿verdad? Acá, con esta neurona ya del sistema nervioso. Pero fíjense que a nivel del olfato, la célula en sí es una neurona. Aquí tenemos clásica neurona bipolar sensitiva. Y a nivel de la visión tenemos la citoarquitectura más exquisita del receptor. Son los receptores altamente especializados y que tienen una maquinaria muy especial para transformar el fotón de luz en potencial de acción. También tiene un comportamiento particular respecto de los otros. Las características generales de los receptores sensoriales, todos son altamente especializados, es una célula distinta a cualquier otra, por esta capacidad que tiene, ¿verdad?, de despolarizarse. Son transductores de energía, como dije antes. Algunos pueden amplificar la señal que están recibiendo y tienen esta capacidad, ¿verdad?, de que avisar de una manera mucho más consistente al sistema sobre algún estímulo, y son altamente específicos. No todos, pero la gran mayoría también son altamente específicos. Acá tenemos, por ejemplo, la típica célula bipolar, la neurona bipolar de tipo sensorial, y aquí tenemos células auditivas, que en estas cilias están los canales responsables de la transducción del sonido, de la onda vibratoria, en potencial de acción. Los receptores se clasifican de distinta manera. La primera clasificación, y muy general, es respecto de si nos están contando de información externa a nosotros o interna. Entonces ahí hablamos de exteroceptores o interoceptores. Los exteroceptores son los clásicos, ¿verdad? Audición, visión, olfato, gusto, tacto. Interoceptores, aquellos que están en nuestras vísceras y nos permiten sensar pH, cambios, ¿verdad?, de concentración de los gases y concentración de algunos protones, que son señales de aviso al sistema nervioso. Y los propioceptores es una tercera categoría bien especial, que como su nombre lo dice, son receptores que están dentro de un órgano. Son propios de un órgano, en este caso del músculo. Los músculos tienen en su vientre, en su arquitectura, dos receptores clásicos que le avisan sobre su estado de contracción o elongación, y eso protege al mismo músculo. Pero a su vez, estos propios receptores envían señales, ¿verdad?, a otros, dentro del circuito central, a otros músculos, en este caso los antagonistas. Lo van a ver más adelante cuando vean control motor, pero estos son receptores muy especiales porque pertenecen a este órgano y permiten este concepto de propiocepción.
como concepto, como concepto neurofisiológico, la propiocepción es esa capacidad o ese sentido, que se habla de un sexto sentido, ¿verdad?, que tenemos de saber en qué posición está nuestro cuerpo en el espacio. Pero en el fondo la propiocepción es en sí la integración de más de un receptor, de la señal de más de un receptor, de los receptores musculares, de los receptores táctiles, visuales, vestibulares. Entonces, la propiocepción en sí es la integración de más de un sistema sensorial. Acá ustedes ven los tipos de canales. Hoy día, a propósito de lo que comentaba Paula, del premio Nobel, lo que se está estudiando de manera exquisita son específicamente los canales que hay en las membranas de estas células especializadas. Voy a poner acá el puntero. Como, ¿verdad?, los TRPA, cuando hablamos de dolor, se han logrado describir muchos canales responsables del dolor, pero temperatura y calor, que es parte del premio Nobel, tenemos ya descrito los TRPV3 y 4, que son el canal específico, es decir, la proteína específica que permite sensar esto, lo mismo que los de tacto. También se clasifican los receptores según la modalidad del mismo, lo que está transduciendo, es decir, un fotorreceptor, mecanorreceptor, termorreceptor y quimiorreceptor. Se denomina nociceptor aquel receptor que habla de dolor, pero también, y aquí aclaro el concepto que antes dije, no todos son altamente especializados, porque este nociceptor que habla de dolor no es específico para el dolor. Lo van a ver cuando estudian también dolor. Es un receptor que es capaz de avisar sobre estímulos mecánicos, sobre estímulos térmicos, y cuando se sobrepasa el umbral nos permite saber de nocicepción, de dolor, que avisa que hay una injuria en un tejido, que nuestro cerebro lo hace consciente como dolor. Pero en el fondo es un receptor multimodal, puede avisar de más de un estímulo. A nivel de los receptores cutáneos, que evidentemente han sido los primeros y los más estudiados, producto de que es más fácil estudiar a nivel de la piel que en otro sistema. Allí tenemos en cohabitación, en el fondo están en un mismo estrato de piel, nociceptores, termorreceptores y mecanorreceptores. Entonces tenemos de distintas formas y en distinta ubicación dentro de este trozo de piel, como ustedes ven a nivel más epidérmico, se ubican algunos receptores y ya más a nivel profundo de la dermis, otro tipo de receptores. Estos receptores encapsulados que tenemos aquí son el corpúsculo de Pacini, que habla de presión, el corpúsculo de Meissner, que tenemos acá, es de tacto fino, ¿verdad? Aquí tenemos terminaciones nerviosas libres, se llaman así a los nociceptores o receptores de temperatura también, que como su nombre lo dice, es en sí una neurona y que está libre en este trocito de piel ubicado hacia la epidermis. También tenemos órganos de Ruffini, que también habla de distintos tipos de cambios de posición de la piel y también de cierta vibración. A nivel de receptores somatosensitivos, es decir, aquellos que nos hablan de nuestro cuerpo, que constituyen todo un sistema somatosensorial, todo lo que es tacto, ¿verdad? Y es importante insistir, ¿verdad?, en este concepto de que tenemos mecanorreceptores que nos hablan del tacto y somos capaces de distinguir entre lo suave, lo áspero, lo incómodo, y los nociceptores y los termorreceptores. Como estos dos son de una categoría distinta, que hablan y que nos permiten, ¿verdad?, preservación de nuestra homeostasis, tienen una vía distinta para conducir la señal al sistema central. Entonces aquí más adelante vamos a ver que estos, a pesar de que son somatosensitivos, tienen su propia vía de llegada a nivel central. Se diferencia del tacto y de la mecanorrecepción pura, ¿ok? También otra forma de clasificar a los receptores son si estos son terminaciones nerviosas libres por su morfología, ¿verdad? O encapsulados, como les mostré antes. Entonces tenemos
termo y nociceptores como terminaciones nerviosas libres, y los otros que hablan de vibración y presión tienen esta cápsula que los recubre, y que la gracia de la cápsula es que les permite amplificar la señal. El clásico a nivel de la piel encapsulado es el corpúsculo de Pacini, pero los propioceptores que les comenté antes, como el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, también son receptores encapsulados. El huso muscular es el clásico receptor encapsulado de nuestro músculo. Aquí ustedes ven que a nivel de mecanorreceptores, ¿verdad? Tenemos esta convivencia, como dije antes, de las distintas categorías, los distintos estratos de piel, y aquí lo importante de reforzar es lo siguiente. También tenemos receptores muy mielínicos, son células A-beta. Las células nerviosas se clasifican según la cantidad de mielina que estas tienen. Entonces tenemos alfa, beta, etc. Y la alfa siendo la que tiene mayor cantidad de mielina. La alfa es la neurona motora. La motoneurona es alfa. Y luego la segunda neurona con más mielina en nuestro sistema es la célula beta. Y la célula beta son las que están asociadas a estos mecanorreceptores que estamos hablando en este momento. Y eso habla de la importancia de remarcar esto es en cuanto a la velocidad de conducción de la señal. Son muy rápidas. Las que tienen, ¿verdad? Las que no tienen mielina, como las terminaciones nerviosas libres, son evidentemente un poco más lentas, pero sabemos que en el sistema lento y rápido igual es sutil, porque es un sistema de alta velocidad. También tenemos receptores clasificados según si estos son primarios o secundarios, o simples y complejos. Entonces tenemos uno simple, como el corpúsculo de Pacini, que es una célula nerviosa, ¿verdad? Con una estructura muy simple, con una cápsula de tejido conjuntivo que la recubre y que le permite amplificar, como dije antes, la señal. Y el complejo es esta célula especializada que tiene estos cilios, por ejemplo, que en el momento que estos cilios se mueven, se desplazan, se abren los canales y es capaz de despolarizarse, liberar neurotransmisor que permite excitar, ¿verdad?, a la neurona continua. Esto es un receptor secundario. Reforzando esa idea, si yo aplico un estímulo, ¿verdad?, acá o acá, el estímulo táctil que yo pueda aplicar aquí en este trozo de piel, vamos a pensar que esto es un trozo de piel, de manera inmediata va a activar al receptor primario porque es una neurona en sí. Una terminación nerviosa libre, como lo grafica esta imagen. En este caso tengo, ¿verdad?, una célula especializada que recibe la señal y que esta célula se despolariza y luego hace este contacto sináptico con la neurona que sería B, que recién aquí estamos hablando de sistema nervioso. Este receptor secundario es la gran mayoría de nuestros sistemas sensoriales, como ven acá, auditivo, vestibular, gustativo, visual. De los primarios o de los clásicos, el sistema olfatorio es primario y todo lo que es somatoestesia, tacto también, si estamos hablando de Pacini, Ruffini, también son primarios. Y aquí aparece el concepto potencial receptor, potencial generador. ¿Qué será eso? Es el mecanismo, ¿verdad?, de despolarización que genera este cambio eléctrico, que lo vamos a ver más adelante. Aquí ustedes pueden ver modelos conceptuales de cómo las distintas fórmulas a grandes rasgos que tienen estas células especializadas para generar esta despolarización. En el caso del mecanorreceptor, no confundirse, porque mecanorreceptor se denomina aquel receptor que habla de un estímulo mecánico, pero también mecanorreceptor es aquel que la proteína en sí, la proteína canal, solo con un estímulo mecánico es capaz de, ¿verdad?, ser permeable a los iones que necesitamos para la despolarización. En este caso, que volvemos al ejemplo de la célula auditiva depende, ¿verdad?, de que se desplacen estas cilias
que están asociadas a proteínas, estas proteínas asociadas a los canales, sufren un cambio de configuración, como lo podemos ver acá en el citoesqueleto, y en el momento que se ejecuta esta presión, el canal se abre y es permeable a los iones que nos interesan. En el caso de un quimioreceptor como una célula gustativa, por ejemplo, existe un canal clásico, por lo general, el típico canal, ¿verdad?, de 7 elementos, que tiene una región específica para, en este caso, el saborizante, la sustancia química. Esto desencadena una cascada de segundo mensajero, donde el segundo mensajero también, por excelencia clásico, es el AMP cíclico, pero participan muchos segundos mensajeros en esto. Y este segundo mensajero es el que abre el canal, el que actúa, ¿verdad?, como ligando para abrir el canal que nos interesa que permee los iones para la despolarización. En el caso de la fotorrecepción, ¿verdad?, nosotros tenemos un mecanismo altamente exquisito, nosotros los vertebrados, a eso me refiero, en el que tenemos nuestra célula, tenemos nuestra célula también altamente específica, que puede ser un bastón o un cono, que tiene en su estructura una zona específica que es capaz de leer un fotón de luz. Y allí, ese canal, donde se lee este fotón de luz, desencadena, ¿verdad?, una cascada de segundo mensajero con un segundo mensajero exclusivo de la vía visual, que es el GMP cíclico, y que por lo contrario a lo clásico que vimos acá, que la idea es despolarizar, aquí la idea es hiperpolarizar. En esto, el mecanismo de transducción a nivel visual es contrario a lo clásico. Aquí cuando la célula se hiperpolariza, recibimos la señal, que también lo van a poder profundizar cuando vean específicamente visión. Supongo que en algún minuto, quizá el próximo año, lo ven. Entonces, a modo de resumen, nosotros para poder hablar de este sistema y poder hacer consciente esta historia, tenemos un nivel receptor, que son estas células que acabamos de analizar, para luego ese nivel receptor entrar dentro de una vía lógica sensitiva. Esa vía lógica sensitiva se releva acá, ¿verdad?, como dijimos, en este gran núcleo del tálamo, y este proyecta hacia la corteza a distintas áreas, y recién allí nosotros somos conscientes de lo que está sensando desde la periferia este receptor, y hablamos de un nivel de percepción. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta a los que puedan estarme siguiendo en este minuto. ¿Cuál es la diferencia entre sensación y percepción? Y ahí hay unas imágenes. Chicos, entonces reformulando la pregunta, ¿alguien se atreve a opinar qué es percepción, qué es sensación? Yo de lo que estuve entendiendo, Ujú. sensación era como que consistía en captar los estímulos, mientras que la percepción era como interpretar esos estímulos con la información que uno tenía ahí con el ejemplo del bebé. ¿Ya? ¿A qué te refieres con el ejemplo del bebé? Y ahí comentábamos que uno era como un computador que recibía mucha información, entonces Ujú. una con esa información interpretaba los estímulos de la sensación. Exacto. Y percibir, está muy bien Ignacio, y percibir es un acto absolutamente individual y particular, que no lo podemos generalizar, y por eso estas imágenes, que en teoría acá tenemos una figura masculina, que en su cerebro está procesando información de una manera muy distinta a la figura femenina, ¿verdad?, que tenemos más colores y etcétera. Que no están así, pero en el fondo efectivamente hay diferencias de percepción según cada uno de los sujetos que está enfrentándose a un estímulo. Uno de los ejemplos que yo doy es: yo soy el estímulo, la profe, que está diciendo una cierta idea, pero aquí hay 33 participantes, hay 33 percepciones distintas.
Basta que a uno de ustedes el tono de mi voz le sea absolutamente odioso y ya se desconcentró y no me está pescando y ya le cargó la clase. Estamos altamente determinados, ¿verdad? También en nuestra construcción consciente, desde lo que el sensorio nos va contando, a esa sumatoria de experiencias que vamos haciendo. Entonces las experiencias de nuestra primera infancia son fundamentales para luego ir perfilando, ¿no es cierto?, esta percepción. ¿Qué hace este sistema sensorial? Me permite la cognición. La cognición desde el punto de vista neurofisiológico es traducir el ambiente que me rodea. Y yo voy haciendo procesos cognitivos cada vez un poco más complejos, cada vez un poco más elaborados, gracias a esa experiencia previa. Y por supuesto voy haciendo esta cognición asociando el estímulo sensorial puro con una emoción. Y ahí viene la tremenda diferencia entre la forma de nosotros ir construyendo nuestros procesos, ¿verdad?, respecto de otros mamíferos. Estamos altamente determinados por la emoción. Vamos a volver a esa idea más adelante, ¿ok? Yo no sé si además de la pregunta que yo les hice, ¿tienen alguna otra pregunta ustedes respecto a lo que ya hemos avanzado? Si no hay preguntas, Profe, continuamos. ¿Sí, Paulina? Dime. ¿cómo diferenciaría un receptor simple con uno complejo? Voy a volver a la imagen para hacer más gráfica la respuesta. El receptor simple o primario es esto, es una neurona en sí. Por lo tanto, aquí el mecanismo es simple en el sentido que esta neurona tiene aquí, vamos a imaginar, estas son sus dendritas, tiene la capacidad de concentrar más o menos canales, ¿verdad?, que se ionizan, que se hacen permeables a los iones y se despolarizan, sí. Y a su vez en la terminal tiene la capacidad de hacer sinapsis con otras neuronas. Esto es simple. Complejo es que se requiere de una célula, ¿verdad?, que la célula en sí tiene una alta complejidad, su membrana tiene una maquinaria distinta que le permite despolarizarse y luego esa célula compleja hace sinapsis con una célula nerviosa. Pero es complejo porque el receptor en sí tiene una complejidad distinta a lo que vemos acá, que es una fibra nerviosa muy simple en su citoarquitectura. En cambio acá hay una maquinaria exquisita, más compleja, en que estos cilios se tienen que desplazar, tiene que haber muchas proteínas ahí que son protagonistas de este episodio, en que esas proteínas a su vez deben modificar la arquitectura, ¿verdad?, de los canales para poder hacerlos permeables. Y dentro de los complejos, este es un mecanismo simple, porque los que son quimioreceptores tienen cascadas de segundo mensajero y una modalidad también más compleja de transducir. Vamos a volver a esa idea, Paulina, más adelante, pero no sé si hasta ahora te pude responder bien. Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Ok, por nada. ¿Más dudas, chicos? Sí, profe, Sí. ¿podríamos redundar la diferencia de los interoreceptores con los propios receptores? Sí. En el fondo el propio receptor también es un interoreceptor, porque está viniendo desde el interior, ¿verdad?, de tu cuerpo. Un interoreceptor son aquellos receptores que están en las vísceras, en ciertos vasos sanguíneos, ¿verdad? Por ejemplo, en el callado aórtico, en las carótidas. Nosotros tenemos quimioreceptores que hablan de la presión parcial de los gases y avisan del cambio pH de la sangre. Eso es un quimioreceptor interoreceptor, porque viene de una señal interna nuestra. Y están, obviamente, siendo muy protagonistas para el resguardo de la homeostasis. Los esteroreceptores son aquellos que hablan de la luz que está fuera de ti, del sonido que está fuera de ti. Y los propioceptores se llaman propio porque son parte de un órgano, pero en el fondo también caben dentro de la clasificación de interoreceptores, porque son parte de tu fisiología. No vienen del mundo externo, pero se les llama propioreceptores porque están además dentro de, el órgano, que en este caso es el músculo. Espero haberte explicado. Sí, profe, súper, gracias. Ok. ¿Más dudas, chicos?
¿No hay más dudas? Entonces continuamos. Los estímulos, que es la otra parte de verdad de este capítulo, nosotros tenemos una célula receptora, que ya la tenemos identificada, pero esta responde a un estímulo. Y ese estímulo, cómo responde esta célula, también tiene ciertas características. Y estos estímulos fueron estudiados desde la década del 700, no hace mucho en la línea del tiempo de la evolución humana, ¿verdad? Y no lo hicieron los neurofisiólogos, sino que físicos, psicólogos, que se empezaron a cuestionar, filósofos, que se empezaron a cuestionar cómo nuestro sistema era capaz de interpretar la luz en colores, el sonido en tonalidades, etc. Gracias a estos investigadores, que son mucho más, pero estos son como los protagonistas, ¿verdad? Y ellos fueron estudiando el estímulo en sí. Nosotros hoy día podemos, quienes se dedican a estudiar de manera mucho más exquisito, ¿verdad? Todo este sistema, pueden, ¿verdad? A través de las leyes que de alguna manera ellos fueron perfilando, existe la ley Weber-Fechner, que habla de la intensidad del estímulo, ¿verdad? Podemos de alguna manera hacer pruebas de ensayo y error de sensibilidad y hacer estudios mucho más exquisitos respecto a lo mismo. Ellos, estos señores, empiezan a observar las categorías de estímulo. Entonces hablan de una modalidad de estímulo, hablan de que nosotros somos capaces de localizar, saber desde dónde viene el estímulo, de medir intensidad. Nuestro cerebro es capaz de decir esto es suave, esto es fuerte, y también esto dura breve y esto dura mucho, la duración del estímulo. Todo esto, en el fondo, es una interpretación finalmente de lo que tenemos acá, de un potencial de acción. Y toda esta interpretación del potencial de acción es lo que acabamos de definir como percepción. Y eso se denomina la codificación o el procesamiento, ¿verdad?, de esta información que estamos leyendo desde el mundo exterior. Y allí aparece el concepto de el estímulo adecuado. El estímulo adecuado debe tener, según la modalidad de él, ¿verdad?, una cierta intensidad adecuada, un tiempo adecuado y una localización. Vamos a volver también a ese concepto luego. Respecto de la modalidad, es qué categoría de sensorio estamos estudiando. Entonces ahí tenemos los 5 clásicos sentidos, más la propiocepción, y dentro de esos 5 clásicos sentidos, ¿verdad?, tenemos subsistemas dentro de los mismos, que vamos luego a ahondar en ello. Respecto de la intensidad, tiene que ver con la magnitud del estímulo, y ahí tenemos un umbral sensorial, que es un concepto también neurofisiológico que habla de aquella cantidad mínima de energía que requiere cierto receptor para entrar en este proceso de despolarización. La duración está íntimamente relacionada, por supuesto, con la intensidad, y tiene también relación con el tiempo del estímulo, pero también con una capacidad específica del receptor, que es adaptarse. El receptor se puede sensibilizar a un estímulo que estoy aplicando hace mucho tiempo, y también se puede adaptar a un estímulo. Y luego, respecto de la localización, nuestro sistema está exquisitamente bien hecho en el sentido en que podemos localizar. Tenemos la capacidad de localizar desde dónde viene el estímulo. Somos capaces de detectar, por ejemplo, si desde nuestro lado derecho o izquierdo viene el sonido, el fotón de luz por dónde viene, desde qué parte del cuerpo me están tocando sin tener que verme, etc. Todo eso, esa localización, ¿verdad?, se llama topognosis, y vamos a ver que también el circuito está hecho para que esto se mantenga bien ordenado hasta llegar a nivel de nuestra corteza. Respecto a la modalidad, existe lo que se llama la ruta marcada o el camino hecho, ¿verdad?, o línea marcada, que habla de que en el momento que aparece una señal, por ejemplo, a nivel auditivo, esa señal va a recorrer un camino propio de su sistema auditivo y va a llegar a una región también determinada a nivel de la corteza, no a cualquiera, y luego se va a proyectar a otras regiones también precisas de nuestra corteza donde se integra esta información. Por tanto, cada modalidad sensorial tiene su propia vía.
Y lo que termina interpretando mi cerebro es lo que nosotros terminamos percibiendo, dicho de esa manera, es según el área cortical que está procesando esa información. Por tanto, todo lo que llegue a nivel occipital, por ejemplo, como dice acá, todo lo que llegue a esta región lo interpretamos como visión. Todo lo que llegue a nivel temporal va a ser para nosotros sonido. También voy a volver a ello luego. Entonces, remarcando esta diferencia de la sensibilidad y la percepción, la sensibilidad, que es la parte de entrada de este sistema, es la capacidad, ¿verdad?, de sensar y de luego transducir y de codificar. Y luego percibo el mundo exterior, lo voy interpretando. Y estas señales nerviosas me van perfilando, ¿verdad?, un mundo mental que es particular de cada uno de nosotros y que determina nuestro neurodesarrollo. La historia parte con una célula sensorial que hace sinapsis, ¿verdad?, con una que es la eferente, la que responde, en este caso una motoneurona, y nosotros hacemos una respuesta de tipo motor. Al inicio todos comunicamos, ¿verdad?, lo que está ocurriendo a nivel sensorial, y que donde allí el sensorio más importante es el tacto, el primero y el que se mantiene durante mucho tiempo en nuestra vida, ¿verdad?, como algo sustancial, comienza acá. Pero en nuestra primera etapa de vida, hasta los 6, 7 años, somos seres eminentemente sensoriales. Y vamos, lo que estamos sintiendo, lo vamos integrando para ir respondiendo con una actividad motora. Al principio no sabemos hablar, entonces nuestras respuestas son un gesto, la sonrisa, el llanto, el movimiento, los reflejos que dijimos al inicio. Respondo de manera refleja si algo no me gusta o me hace daño. Eso se va modificando en el tiempo a medida que vamos desarrollándonos hasta llegar a ser sujetos capaces de lenguajear, hacer este lenguaje oral, ¿verdad?, de ir cada vez haciendo una cognición un poco más compleja, de ser personas con capacidad de organizar el pensamiento, de concentrarse, autónomas, etcétera, etcétera, y de llegar a decidir que quiero ser un futuro odontólogo. Para llegar a ese nivel, iniciamos una ruta muy puramente sensorial. Allí, por eso es tan vital y tan importante, allí cobra importancia poner atención a ello, sobre todo desde el inicio, lo que nosotros llamamos la somatoestesia. La somatoestesia es lo que siento a través de mi cuerpo, el tacto fundamental y obviamente la propiocepción. Esta primera etapa, ¿verdad?, forma un sistema en sí. Aquí hay una modalidad, ¿verdad? El tacto tiene submodalidades y esta gran modalidad se llama somatoestesia. Y este sistema somatoestésico, ¿verdad?, tiene dos subsistemas, como yo les anuncié al inicio. Tiene un sistema que habla de tacto, de vibraciones, de presiones, y otro que es un mecanismo de protección que nos permite sensar temperatura y dolor. Por lo tanto, protegernos de cualquier daño al que pudiésemos estar expuestos. La integración de muchos receptores táctiles, como vimos antes, corpúsculos de Meissner, discos de Merkel, corpúsculos de Ruffini, etc., nos permiten identificar las formas de los objetos como está allí, las texturas de los objetos, el volumen. La Paula. Vamos a silenciar a la Paula. Ahí sí. Como les decía, tiene la integración de lo que estaba sensando los receptores que vimos antes, nos permite discriminar más adelante si esto es suave, si esto es áspera. Me permite además calcular con qué presión toma un objeto, si ya sé su volumen, si ya sé su peso. Por tanto, estos receptores también son vitales luego en la primera infancia. Y como estos dos sistemas, como dije antes, son sustanciales, ocupan vías distintas, pero también tenemos otro sistema que ocupa una vía distinta, y aquí poner atención porque es un sistema muy importante para ustedes.
Todo lo que es somatoestesia de todo mi cuerpo, nosotros tenemos la vía, ¿verdad?, del cordón posterior, que habla de todo lo que está ocurriendo desde la parte posterior de mi cabeza y todo el cuerpo. Y eso tiene una vía de entrada, ¿verdad?, muy particular. Pero tengo otra que es específica de la parte anterior de la cara, donde están los 5 sentidos, que es la vía trigeminal. Allí esta vía de manera especial, a través de este par craneano, avisa a mi sistema central de lo que está ocurriendo a ese nivel. Somatoestésicamente hablando, ojo, porque evidentemente la vía visual, el nervio óptico, la auditiva, etcétera, cada uno tiene su propio par craneal. En cuanto a la sensibilidad, ¿verdad? Somato visceral, allí tenemos también las vísceras podrían participar con estímulos de dolor, si es que hay un proceso inflamatorio, y a través del pH, como les dije antes. Y se sigue denominando sentidos especiales, ¿verdad?, a los clásicos, pero hablamos de sensibilidad interoceptiva, propioceptiva, como dije antes, donde se suman aquí, además de los propioceptores del músculo, usos musculares, órgano tendinoso, también receptores que están a nivel de los ligamentos, que también conforman las articulaciones, y la cápsula articular. Allí hay corpúsculos de Ruffini, que son un mecanismo propioceptivo, que están avisando sobre la longitud de estos tejidos y son un mecanismo de protección de las articulaciones. Esta idea yo ya les dije, que en realidad aquí lo que tenemos que reforzar es que este nociceptor es capaz de traducir tacto, temperatura y también dolor una vez que sobrepasa el umbral, por lo tanto no es un receptor específico. ¿A dónde se envía toda la señal somatoestésica? Ustedes ya saben, primero al tálamo, como gran integrador de la información, a unos núcleos específicos dentro del tálamo, y el tálamo luego proyecta a las cortezas somatosensorial primaria, que está a nivel parietal, que cubre las áreas 1, 2 y 3, básicamente, ¿verdad?, del gyrus postcentral. Allí, esa zona de nuestra corteza, todo lo va a traducir en mecanismos táctiles, en sensaciones desde el cuerpo. Aquí en esta imagen se ve el gyrus, ¿verdad?, que es la zona específica donde se está procesando la información primariamente de tipo táctil. La otra modalidad de un receptor clásico es los quimiorreceptores, son los quimiorreceptores. Y allí los clásicos, gusto y olfato. El olfato, como vimos antes, es un receptor primario porque es una neurona en sí que en estas cilias tiene su mecanismo de transducción, envía directamente la señal, ¿verdad?, a través de los nervios olfatorios al bulbo y procesa la información. Pero tenemos quimiorreceptores, como ustedes pueden leer, también a nivel de la piel, capaces de sensar cambios de pH en las mucosas, principalmente en las mucosas digestivas, en el sistema respiratorio, y también en los vasos sanguíneos, como los cuerpos carotídeos que yo les adelanté, allí donde podemos sensar presiones parciales de los gases que nos avisan finalmente cómo está funcionando nuestro mecanismo respiratorio. Y entonces son mecanismos homeostásicos, funcionan principalmente como protección. Dentro de estos quimiorreceptores clásicos, gusto y olfatos, hay una tremenda diferencia. El olfato es una célula nerviosa en sí, como lo vimos, en cambio en el gusto es una célula epitelial modificada. Esta célula epitelial modificada, que tiene una estructura, ¿verdad?, específica, donde es capaz de leer estas moléculas químicas que permiten ser luego generar esta cascada de segundos mensajeros y generar esta comunicación, fibra nerviosa, célula especializada. Pero la particularidad es que estos dos quimiorreceptores llegan a un punto común, a un núcleo común a nivel central, por lo tanto, están sintonizados de alguna manera. Y es por eso que nosotros tenemos la percepción del gusto y del olfato cruzada. Depende mucho de cómo percibo lo que como, según lo que olí, y a la vez depende mucho lo que estoy oliendo, según lo que estoy saborizando. Y eso tiene que ver con la ruta que ambos siguen.
Aquí tenemos un ejemplo de los subsistemas que pueden haber dentro de un mismo sistema. En el sistema gustativo, aquí tenemos una célula, ¿verdad? Que como les comenté, puede tener en su membrana distintos tipos de receptores, distintos tipos de proteína canal para distintos tipos de estímulos. Entonces, en una misma célula yo puedo tener canales que son capaces de detectar lo amargo y también lo dulce. Y cada estímulo va a tener su propia cascada de segundo mensajero. Si ustedes se fijan acá, un estímulo amargo va a desencadenar una cascada de segundo mensajero, donde el segundo mensajero es el IP3, que es el responsable, ¿verdad?, de generar la apertura de canales para generar la despolarización de esta membrana. Aquí hay un mecanismo metabotrópico, es decir, cascada de segundo mensajero. Acá, cuando nosotros sensamos lo dulce y lo ácido, es un mecanismo directo, mucho más simple, porque es el componente, ¿verdad?, salado. Dije dulce, perdón, era salado, me equivoqué. Salado, basta con que el sodio en sí, como hay un canal sensible al mismo, es posible de permear directamente y generar los procesos de despolarización. Que como si ustedes se fijan, en esta célula, al igual que en una neurona, para poder generar este cambio electrotónico, esta despolarización, se requiere también de la entrada de calcio, de que se abran estos canales de calcio. Pero aquí tenemos dentro del subsistema salado, ácido, amargo, dulce, tenemos mecanismos distintos para la célula poder generar esta despolarización. Aquí tenemos la cascada clásica de segundo mensajero que ustedes seguramente ya vieron cuando hablaron de potencial de acción, donde tenemos una partícula que puede ser un odorante o un saborizante, que sería el ligando, el primario, ¿verdad? El primer mensajero, que al activar esta proteína que está dentro del citoplasma de esta célula, en contacto con la membrana, activa, ¿verdad?, la cascada de segundo mensajero, generando mayor concentración de AMP cíclico, siendo como segundo mensajero, el que abre el canal. Y al hacer permeable el canal, por supuesto, se genera la despolarización que necesitamos para poder liberar el neurotransmisor. Eso es respecto a las modalidades, que tenemos, como ustedes ven, más de una. Y respecto a la intensidad, en todas las modalidades, una vez que se desencadena el potencial de acción, una vez que se pasa el umbral sensorial, vamos a tener la misma lógica de cualquier otro circuito a nivel central. Existirá lo que se llama la sumación temporal y espacial del mismo estímulo. Tengo la capacidad de aumentar el número de receptores que estoy activando y también la capacidad de aumentar la frecuencia de disparos de un potencial de acción. Porque como ustedes ven acá, la neurona de segundo orden, es decir, la neurona que ya va hacia los centros superiores, está siendo sinaptada por muchas a la vez. Y esta sumación, ¿verdad?, permite que esta neurona aumente su frecuencia de disparo y por tanto mi sistema va a leer que ese estímulo es más importante. Esto lo vamos a redondear acá. Si yo tengo un estímulo de esta determinada duración y amplitud, lo que ocurre es que en esta célula sensorial se genera este cambio, ¿verdad?, en la membrana, se despolariza la membrana, existe este cambio electrotónico al cual vamos a llamar potencial receptor. Este potencial receptor, como va a tener una determinada intensidad, si la intensidad supera el umbral y este es capaz de alcanzar este punto específico en la célula, donde es capaz de gatillar el potencial de acción, se genera un potencial de acción. Que como ustedes bien saben, el potencial de acción una vez que se genera, no lo podemos controlar. Es todo o nada. ¿Qué ocurre acá? Que si yo tengo un estímulo más importante, una vez que yo pase el umbral, lo que va a aumentar es la frecuencia de potenciales de acción que se grafica acá con estas barritas. Entonces, dependiendo de la intensidad, voy a tener más o menos frecuencia de potenciales. Y eso, mi sistema central, lo lee como un estímulo más o menos importante. Entonces, mi potencial de receptor, es absolutamente modulado, va a depender de la intensidad del estímulo.
Si la intensidad del estímulo supera este umbral, que sabemos que tiene la célula, o que hay un umbral de reposo, ¿verdad?, que hay que sobrepasar para lograr el de acción, si se sobrepasa el umbral y yo llego a este punto, que es el punto de disparo, soy capaz de generar el potencial de acción. Al decir todo o nada, es que una vez que este se manifiesta, llega a otra célula y a otra célula, y ahí ya no lo podemos detener. ¿Qué ocurre en la célula receptora? Ocurre este cambio electrotónico. El estímulo lo que hace, en este caso es un estímulo mecánico, porque esto es un corpúsculo de Pacini, que en el momento que se presiona, ¿verdad?, la membrana va a generar este cambio electrotónico acá y se genera este potencial receptor que viaja a través de la fibra hasta alcanzar el punto de disparo. Y una vez que se alcanza el punto de disparo, como les dije, solo tengo la capacidad, ahí recién tengo, perdón, la capacidad de hacer consciente ese estímulo. Se puede modular lo que yo estoy sintiendo. ¿Cómo lo modulo? Fíjense en estas dos figuras que puse acá, que de alguna manera para hacer la analogía. Tengo estímulos diferentes que hacen el mismo recorrido. Estímulo A, estímulo B, los receptores actúan, generan potencial receptor, luego potencial de acción, usan una vía aferente para llegar, etc. Y van a llegar a distintas áreas. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un campo receptivo chiquitito, porque esto que estoy tocando, que me está tocando acá, ocupa ciertos receptores en un campo, y aquí yo estoy ampliando el campo receptivo, porque estoy usando toda la mano para sensar una cierta textura. Eso implica que voy a llegar a más áreas y a distintas áreas a nivel cortical, porque estoy enviando mayor señal desde la periferia. Aumenté la frecuencia de disparo. También, si yo tengo en este otro ejemplo estímulos de distinta categoría, tengo un estímulo fuerte, como este que está acá, y un estímulo suave. ¿Cómo yo sé, cómo mi cerebro hace consciente que esto es fuerte? A través de la frecuencia. Aumentando la frecuencia de disparo, yo me resguardo, en este caso puede interpretarse incluso como dolor, pero vamos a suponer que todavía no duele, pero ahí yo sé que la intensidad es mayor porque aumenta rápidamente la frecuencia de disparo, a pesar de que el campo, ¿verdad?, es pequeñito. A pesar de que tengo un campo receptivo chico, sé que el estímulo es de mayor intensidad porque generé, ¿verdad?, una mayor frecuencia de disparo. Entonces, este potencial receptor que hacen todos los receptores, ¿verdad?, sensoriales, que están traduciendo este mundo físico en un mundo mental, es altamente dependiente, de la intensidad del estímulo. Y ahí aparece el concepto de la intensidad umbral o el estímulo adecuado. Por mucho que yo quiera aumentar la intensidad del estímulo y hacer algo muy importante como señal, hay limitantes fisiológicas. Y las limitantes fisiológicas tienen que ver con las características de la célula, que va a tener una limitante en cuanto al número de los canales iónicos, al potencial de difusión de esos mismos canales, y también al periodo refractario de la misma fibra que está recibiendo, en este caso, si fuese una neurona en sí, o la célula también va a tener una capacidad de responder que ya es limitada. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta gráfica un estímulo de cierta intensidad y cierta duración, que la célula va a responder de esta manera. Mientras dure el estímulo, la célula va a ir aumentando, ¿verdad?, la frecuencia de disparo, y se va a comportar de la siguiente manera: sobrepasa el umbral, y entonces si yo mantengo el estímulo, ella, en este caso el receptor, va a generar una mayor frecuencia de potenciales de acción hasta llegar a un punto en que es el valor máximo, ¿verdad?, que puede responder esta célula. A eso se le llama el margen dinámico de respuesta de cada una de las células. Y aquí está graficado, ¿verdad? Yo estoy aumentando el estímulo. En este primer ejemplo no hay ninguna potencial de acción, no he sobrepasado el umbral, por lo tanto aquí no me entero de esto. Aquí sí, como un estímulo breve o suave, y aquí ya como algo más consistente. Los receptores pueden responder de una manera distinta, y allí nosotros
hablamos de este mecanismo que tiene el receptor de sensibilizarse y de adaptarse. El receptor, ¿verdad?, tiene la capacidad de adaptarse al estímulo, y ese es el receptor de tipo fásico, que al principio responde cuando recibe el estímulo de manera muy alaraca, comillas, ¿verdad? Rápidamente responde aumentando su frecuencia de disparo, pero luego deja de responder, deja de enviar señal, se adapta rápidamente. En cambio, el receptor de tipo tónico entra, ¿verdad?, en estado de potencial de acción, pasa el umbral y empieza rápidamente, tónicamente, a responder, pero de manera constante, tónica, como dice su nombre. Y se adaptan muy lentamente o casi no se adaptan a aquellos receptores que responden de manera tónica. Esto en relación a la duración del estímulo, a la duración consciente que yo puedo hacer de un mismo estímulo. Entonces acá tenemos dentro de la codificación, ¿verdad?, sensorial, esto iba antes, perdón, otra vez, porque no lo cambié, el lunes detecté este error y no lo cambié, que habla de la intensidad, por lo tanto no los voy a marear con eso. ¿Cómo se modula la respuesta del receptor? El receptor en sí tiene la capacidad de adaptarse, ¿verdad? Pero además hay un control eferente. Desde los centros superiores, desde nuestra corteza, también pueden ir señales que pueden modificar, ¿verdad?, al receptor, generando la amplitud de ese margen amplio, dinámico que vimos antes, es decir, esta cantidad de canales que está usando, o disminuyéndola. También hay una autoinhibición, ¿verdad? Hay un reflejo inhibidor, como dice allí, donde la propia estimulación del receptor puede generar silenciar a él mismo. Esto se ve en la nocicepción con neuronas que se llaman reverberantes, que en el fondo generan que el mismo receptor de alguna manera no sea tan insistente con la señal y pueda bajar la señal. Y existe también un mecanismo muy especial que es la inhibición lateral, que tiene que ver con los campos receptivos. Y aquí hablamos de la ubicación, ¿verdad?, de la localización de una señal. Aquí tenemos un campo receptivo excitatorio, ¿verdad? Yo voy a volver a esto luego, que está siendo, ¿verdad?, silenciado, de alguna manera inhibido por un campo receptivo inhibitorio. En cuanto a la adaptación, como vimos, nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos, todos hemos experimentado cuando tenemos contacto con el frío, al principio lo sentimos intenso y luego nos adaptamos. Otro gran ejemplo es el olfato, somos capaces de adaptarnos a ciertos odorantes y no somos conscientes de dónde estábamos, del espacio que estábamos respirando hasta que salimos de él mismo. Y como ya les dije, dependiendo de la velocidad de adaptación, los clasificamos en fásicos y en tónicos. Aquí tenemos, ¿verdad?, un estímulo, mismo estímulo, que en el tiempo va a generar este potencial, ¿verdad?, con una respuesta de tipo tónica y con una respuesta de tipo fásica. Aquí la pregunta que yo les formulo: ¿qué ejemplos tienen ustedes o que visualizan revisando su propia fisiología, lo que ustedes sienten? ¿Cuál sería fásico y cuál sería tónico? ¿Y por qué creen ustedes? Si hay alguien por allí que me pueda contestar eso. No hay nadie. Ocurre como el dolor crónico o el dolor en general, como por ejemplo, Tónico, ¿sí? las caries o el lumbago, como que no se acostumbra a eso, te duele. Y con los básicos, como la visión, cuando uno se acostumbra como a mucha luz, poca luz, o cuando uno come picante, después como que se empieza a acostumbrar, o el dolor de los tatuajes también puede ser. Perdón, no alcancé a ver quién habló, César. No, Ignacio. Ignacio. Ok. Ignacio Lanas, ahora sí te identifiqué. Tú tienes razón,
¿Y por qué tú crees que el dolor no se adapta o se adapta lento? Porque casi no se adapta. Estás en lo correcto, el dolor no es adaptable. Como respuesta evolutiva, tendría como cierta prioridad como por sobre otros estímulos, más que nada como por sobrevivencia. Igual es Ujú. importante percibir el dolor como para evitar acciones nocivas contra uno. Sí, tiene que ver con la sobrevivencia. Es un tremendo mecanismo homeostásico el dolor. El dolor te avisa que en alguna parte de tu cuerpo hay un daño, hay un proceso inflamatorio, y entonces no puede dejar de dar esa señal para mantener, ¿verdad?, la integridad fisiológica. Entonces, por eso el dolor es el mejor ejemplo de no adaptabilidad. Y fásico, el mejor ejemplo de fásico, tú tienes razón con la luz, la visión es de adaptabilidad fásica, pero el olfato para nosotros es el más evidente y claro. Y como decía en la clase anterior, Paula, ustedes como dentistas futuros, pucha que tienen que tener esa capacidad bien desarrollada, porque trabajan muy cerca del paciente y tienen y de pronto es hasta un signo y es un indicador el mal olor que él pueda tener. Y entonces ustedes se tienen que adaptar a ello y continuar con su evaluación y con su trabajo. Entonces, el olfato es el ejemplo más clásico de lo fásico. Dentro de los mecanorreceptores, ahí el ejemplo clásico es el corpúsculo de Pacini, y vamos a volver a eso después porque se complementan unos con otros respecto de cómo se van adaptando. Pero el concepto general, espero que esté claro de cómo se puede adaptar un receptor. Siguiendo con las características de los receptores, perdón, del estímulo en el fondo, no del receptor, nosotros tenemos la capacidad de identificar, gracias a nuestros receptores también, desde dónde estamos recibiendo una señal. Y el ejemplo clásico el que hablamos de la localización tiene que ver con nuevamente con la somatoestesia, con lo que está ocurriendo a nivel de la piel, a nivel del cuerpo, y ahí hablamos del concepto de campo receptivo. Pero el campo receptivo también existe para la visión, para el oído, existe para todas las modalidades. Y este campo receptivo es esa superficie, en este caso del cuerpo, de nuestro propio cuerpo, desde donde nosotros podemos captar un determinado estímulo. Dependiendo de la amplitud de estos campos receptivos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una mayor o menor discriminación de lo que estamos sintiendo. Los neuroanatomistas hicieron un ensayo muy simple, que es esto, con un compás, ir midiendo la prueba de 2 puntos, ir midiendo los distintos tamaños de campos receptivos que nosotros tenemos. Y eso es absolutamente coherente con lo que somos a nivel central respecto de la representación que existe desde nuestro sensorio. Tenemos un homúnculo sensorial y un homúnculo motor, es decir, cómo nos representa la corteza desde los sentidos y desde la actividad motora. Pero como ustedes ven acá, los campos receptivos de una u otra célula se superponen. Y entonces la neurona de segundo orden, la que está en mi sistema nervioso central, recibe, ¿verdad?, información de muchos campos receptivos a la vez. Y ahí vamos a jugar un poco con cómo están ubicadas las células que termina discriminando finalmente mi corteza. Tenemos campos receptivos excitatorios y campos receptivos inhibitorios. Y esto tiene que ver exclusivamente con la frecuencia de disparo, como ya vimos. O sea, la intensidad que sea excitatorio es que aumentaron la frecuencia de disparo, inhibitorio que disminuye la frecuencia de disparo. Aquí tenemos un gran campo receptivo, ¿verdad? Que vamos a suponer es excitatorio. Entonces, todas estas células de primer orden o neuronas de primer orden, las tres le están contando una misma señal a esta de segundo orden. Y acá tenemos un campo receptivo pequeñito. Solo si yo caigo en esta superficie, esta neurona de segundo orden se entera del estímulo que corresponde traducir acá. Y acá tenemos el concepto de cómo a nivel central en nuestra médula se van ubicando las neuronas. Es muy importante porque puedo tener un gran campo receptivo excitatorio, pero cercano a él puedo tener células que son inhibitorias y que pueden ser activadas para poder localizar mejor un estímulo o diseminar un estímulo.
Aquí se los voy a, el ejemplo es para localizar mejor una estigma. Tengo un pinchazo muy puntual en esta zona de la piel, pero se activa todo este campo receptivo. Se activa el campo receptivo directo, ¿verdad? Que sería la célula B, pero también tengo la capacidad de activar lo que está ocurriendo cercano a él, la célula A y la célula C. Las tres células, ¿verdad? Avisan, estos tres mecanorreceptores avisan de esta señal, son capaces de liberar, ¿verdad?, su propio neurotransmisor, algunas con una mayor fuerza, donde justo estoy recibiendo el estímulo. Y esta que tiene más fuerza, que es donde justo recibo el estímulo, a su vez tiene colaterales. Y estos colaterales son inhibitorios. Al tener estos colaterales inhibitorios, inhibe lo que pueda estar contando A y C. De esta manera el sistema se las arregla para que yo pueda identificar de manera mucho más exacta lo que está ocurriendo en B. Y poder tener una localización finita de lo que estoy sintiendo. Si nosotros hacemos un registro de los potenciales de acción, ¿verdad?, de la frecuencia de los mismos, tendríamos inicialmente, antes de ocurrir la inhibición lateral, tendríamos esta gráfica donde tenemos una mayor concentración en B, pero no es tan significativa la diferencia. Si yo inhibo, se hace significativa la diferencia porque silencio A y C. Entonces, aquí cobra mucha importancia la disposición de cómo están las células a nivel central. Y acá les muestro cómo los receptores cutáneos, por ejemplo, tienen distintos comportamientos y tiene una lógica fisiológica eso. Los que están más hacia la superficie, hacia la epidermis, tienen campos receptivos chiquititos, y dentro de esos chiquititos, ambos tienen, Merkel y Meissner, un comportamiento distinto respecto a la adaptación. Merkel es tónico, Meissner es fásico. Por otro lado, más profundo, en la dermis tengo Pacini y Ruffini con campos receptivos más amplios, y tenemos que Pacini, como ya se los había adelantado, es fásico y Ruffini es tónico. ¿Qué gracia tiene eso? Que en una misma porción de piel yo puedo sensar mejor las texturas, el volumen, la forma de los objetos, porque tengo esta complementariedad de los receptores. Algunos rápidamente se adaptan y el otro se mantiene enviando información. Y me permite sensar distintas texturas, como dije antes, distintas formas. Si se adaptaran todos rápidamente, sería incapaz yo de discriminar ese tipo de cosas. Estos campos de recepción, como les dije antes, la agudeza sensitiva, ¿verdad?, se hizo a propósito de esto, la medición de estos campos receptivos. Mientras más pequeño es el campo receptivo, más específico es la señal que va de ahí. Por lo tanto, la agudeza es mayor. Es inversamente proporcional. Mayor agudeza sensitiva, menor tamaño del campo receptivo. Por eso en la espalda nosotros tenemos un gran campo receptivo y la discriminación allí es y la agudeza también táctil es totalmente distinta. La agudeza está indicada, ¿verdad?, por esta prueba, como les comenté antes. Si yo con un compás a una cierta apertura, ¿verdad?, el sujeto que siente ese estímulo siente un solo pinchazo, quiere decir que estoy dentro del mismo campo receptivo. Si el sujeto siente dos pinchazos distintos, caí sobre dos campos receptivos distintos. Entonces esa discriminación de 2 puntos nos sirvió, les sirvió para quienes la inventaron y hicieron estos mapas, ¿verdad?, para poder ir midiendo campos receptivos en los dígitos, algo tan finito como eso, a nivel de cada dedo, y luego a nivel de la palma, etcétera, y el resto del cuerpo. Y a su vez, para ir infiriendo cómo se comportaban también las neuronas de primer orden respecto de las neuronas de segundo orden y cómo se va, ¿verdad?, circunscribiendo una señal. Y cómo yo puedo tener esa capacidad de localizar desde dónde me están estimulando, tocando. Dentro de la discriminación de 2 puntos, como yo les adelanté, según la representación, ¿verdad?, de la misma a nivel local, es decir, ¿qué dice esta discriminación de 2 puntos? ¿Cómo voy decodificando, ¿verdad?, el tacto en este sentido? Y cómo yo soy sensible a ello. Y según eso, la representación a nivel cortical es mayor. A mayor sensibilidad, ¿verdad?, voy a tener una mayor representatividad a nivel de la corteza de cómo se comporta este
homúnculo sensitivo. Y somos esto desde el punto de vista sensitivo. Una gran cara, ¿verdad? Porque allí además se concentran todos los sentidos. Una gran mano, donde tenemos una alta percepción táctil. El tronco no está tan representado, y sí, por supuesto, también el pie. Y eso tiene relación, el homúnculo, como les dije antes, con el mapeo de los 2 puntos. Pero en fisiología las cosas no son tan simples como quisiéramos, porque la información de una célula respecto de otra se superponen, como les dije antes. Entonces se forman estos dermatomas que ya están descritos respecto de qué conduce cada raíz nerviosa hacia los centros superiores. Y ahí al superponerse, se superpone una región, ¿verdad?, física desde la piel con una región visceral también. Y es por ello, y ahí cuando vean dolor van a poder entender el dolor referido. Por eso refiere dolor todo el brazo izquierdo cuando tengo, por ejemplo, una alteración a nivel cardíaco. Aquí hay una representación más clara de lo que seríamos como nos representa nuestra corteza sensorial. Este es el homúnculo sensitivo, gran cara, ¿verdad? Por supuesto la boca, los labios, donde hay una alta concentración de receptores, y las manos. Las manos cobran mucha importancia aquí desde el punto de vista evolutivo y además sensorial. Nosotros somos distintos sustancialmente al resto de los mamíferos, neuroanatómicamente hablando, porque nos crece el neocórtex. Y se supone que somos superiores porque tenemos un mayor desarrollo del neocórtex. Y una de las grandes razones por qué se desarrolla más el neocórtex tiene que ver con esto, con que adoptamos el bípedo, liberamos las manos, y allí somos capaces de sensar de una manera distinta, construir ideas con nuestras manos, usarlas, ¿verdad?, para cada vez una condición más elaborada. Somos capaces de escribir, eso está asociado a la lectoescritura y un montón de otras proezas que vamos adquiriendo. El ser artesanos de cosas materiales nos hace artesanos también de lo que está ocurriendo a nivel del mundo mental. O sea, mientras más hacemos desde nuestro neurodesarrollo, mientras más exploramos cuando fuimos bebés con las manos, más se desarrolla, ¿verdad?, esta neocorteza, porque tiene que responder más a estas ideas sensoriales iniciales. Respecto a la localización, yo les conté que tenemos esta tremenda gracia, que ese campo receptivo ya identificado a nivel periférico, aquí tenemos en la piel un punto celeste que sería mi campo receptivo. Una vez que esa información entra a mi sistema nervioso, se mantiene el orden de lo que estoy recibiendo a nivel del tálamo y luego a nivel de la corteza. Por lo tanto, a nivel de la corteza también se va ordenando de manera parcelada, ¿verdad?, de manera estructurada, la topognosis, la señal. Y entonces eso hace que mi corteza de manera muy exquisita pueda saber el lugar exacto, la localización desde donde viene un determinado estímulo. Entonces, nosotros tenemos en nuestro sistema receptores asociados a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y también interoceptores. Todos estos receptores dispersos permiten esta información. Esta información puede viajar hacia los centros superiores de manera ipsilateral por el mismo lado que entra la información por el asta dorsal de la médula, o contralateral, luego vamos a volver a eso. En el tálamo se procesa la información y es el tálamo el que decide a qué corteza final envía la señal. Y a dónde llega esa señal es la corteza sensorial primaria. Si hablamos de somatosensorial de tacto, vamos a tener una corteza somatosensorial primaria, que se denomina así porque es la primera en recibir la información. Luego esta proyecta a otras, y esa es la corteza somatosensorial secundaria. Y luego a su vez existen las cortezas de asociación, que permiten asociar el estímulo táctil, en este caso, con otros. Y eso genera lo que hemos llamado percepción. Volviendo al tema de la localización y cómo voy percibiendo, fíjense a nivel táctil la importancia que tiene la distribución de los receptores en cuanto a sus campos receptivos. Tenemos, por ejemplo, el corpúsculo de Meissner,
con una alta concentración entre el pulgar y los 2 primeros dígitos, al igual que los discos de Merkel. Y sus campos receptivos son pequeños, como lo habíamos visto antes. Y por otro lado tenemos en nuestra mano los campos receptivos de Pacini más hacia el lado cubital, es decir, el dígito medio sí es importante, pero luego la palma de la mano, y Ruffini, los 2 primeros, y la parte tenar, bajo el pulgar. Por lo tanto, este campo receptivo es complementario al de Pacini. ¿Qué gracia tiene esto? Lo que les acabo de contar. Toda esta información local que los sensores están enviando se complementa. Y al complementarse, genera que la mano completa tenga una alta representación a nivel cortical y nos permite la integración de los 4, en este caso de estos 4 receptores, para yo poder decir, esto es suave, es de forma cuadrada y pesa poco, es liviano. Toda esa discriminación que hace mi cerebro, la hace gracias a la información que están enviando los 4 y que se integra a nivel de estas cortezas de asociación. Vamos a pasar del café. Por tanto, resumiendo, tengo recepción, estos receptores que ya vimos, convierten al estímulo en potencial de acción, se conduce, necesito vías especiales, ¿verdad?, que conduzcan la señal y luego se interpreta y se hace consciente en estas cortezas especiales. Y allí se ha hecho un mapeo ya y se ha podido identificar que la corteza occipital es la que está recibiendo la información visual, la corteza temporal, la información auditiva, la parietal, la somatosensitiva, y a nivel prefrontal principalmente, neocórtex, se están elaborando las respuestas, se están elaborando las señales en respuesta a esa percepción. Esto ya lo preguntamos. Aquí no se mareen con este mapa, que solamente habla de los distintos tipos de receptores, sus características en cuanto a la fibra, que son la velocidad de conducción, la localización, qué información nos están dando. Y fíjense que estas fibras nerviosas, terminaciones nerviosas libres, ¿verdad?, que son los nociceptores, como vimos, tienen un alto umbral y una baja adaptación. Y por el contrario, todos los receptores que se encuentran a nivel de las articulaciones se adaptan rápidamente. Yo no siento mis articulaciones todo el día, no soy consciente de ellas, y tienen un umbral bajito también. Es decir, tiene que ocurrirme algo traumático, doblarme un pie o la mano para yo recién sentir lo que está ocurriendo allí. Soy, durante el día, un poco inconsciente de lo que está ocurriendo allí. Esto es un mapa resumido de lo anterior, donde habla de los tipos de adaptación, donde se localizan, son sensibles a qué, el tipo de fibra y la velocidad de conducción, que como les dije antes, es muy rápida. Y aquí, dentro de las terminaciones nerviosas libres, aparece el protagonismo de ustedes. Fíjense que se localizan y se concentran altamente a nivel bucal y dientes especialmente. Y estas están hablando de dolor cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces, a quien esté por allí, en resumen, y esta parte es la crucial, ¿de qué depende que mi corteza interprete que una señal es más importante que otra? ¿Cómo sabe mi corteza que un estímulo es más importante que otro? ¿Quién lo puede responder? No hay nadie allí. Vamos, vamos. Es muy triste nuestra vida haciendo clase así. Bueno, chicos, depende de algo crucial en neurofisiología y que ustedes lo van a tener que escuchar más de una vez, de la frecuencia de potenciales de acción. Esa es la respuesta de cómo decodifica, ¿verdad?, nuestro sistema, lo más o lo menos importante. Volviendo a lo mismo, vamos a llegar aquí. ¿Cómo se llega a esta corteza? Contarles que todos los niveles de la médula están recibiendo información táctil, están recibiendo información somatosensorial, que participan ciertas estructuras más que otras a nivel central, ciertos núcleos, núcleos específicos
a nivel del bulbo, a nivel del puente, a nivel mesencefálico. Participa el cerebelo, no solamente la corteza, sino que también el cerebelo recibe información, principalmente propioceptiva, que procesa y que luego la envía a la corteza. Y por supuesto, el tálamo como gran integrador, hasta llegar a estas cortezas, ¿verdad? En este caso, somatosensoriales primaria y secundaria. Si nosotros hacemos un corte transversal de nuestra médula, todo lo que está en celeste es lo sensorial, por donde viaja la información sensorial. La información sensorial viaja precisamente por los cordones posteriores. Recuerden que todo lo que entra a mi sistema es por el asta dorsal de ella y todo lo que sale es por el asta ventral. Por lo tanto, los cordones son cercanos a la cercanía, al lugar de entrada. Los cordones posteriores hablan, ¿verdad?, de sensibilidad a nivel de nuestro cuerpo, y también hay una vía anterior, espino lateral y anterior. Y todo lo que sale, es decir, las eferencias, toda la información en respuesta de esta vía, es la parte descendente, motora principalmente, ¿verdad?, del sistema. Y lo que ustedes ven aquí en morado es la información que cruza entre ambas direcciones, ¿verdad? El sistema somatosensorial, el sistema que habla de lo táctil, se divide, como ya les conté al principio, en un sistema que habla de dolor, el anterolateral, de dolor y temperatura, y el sistema del cordón blanco o de los cordones posteriores, o sistema lemniscal. Recibe el mismo, es lo mismo, que dependiendo de la altura donde lo estoy mirando, va a recibir un nombre distinto. La vía de la sensibilidad termoalgésica, la anteroposterior, ¿verdad?, es la que va a hablar de dolor. Como es urgente avisar de ello, tiene su vía de entrada propia, y así el sistema se asegura de que mi corteza entienda que hay un sistema de alerta. Y por otro lado, la vía táctil propia, ¿verdad?, la del cordón posterior, se subdivide a su vez en distintas vías, una vía gracil y una vía cuneiforme, que son los cordones que llevan información de distintas partes del cuerpo. El sistema anterolateral se llama así por la sola lógica que tiene un cordón anterior, ¿verdad?, que es una vía de conducción anterior y una vía de conducción lateral. Estas dos entradas sensoriales, ¿verdad?, van a conducir hacia los centros superiores información de dolor y temperatura. En el momento que entra, ¿verdad?, por el asta posterior de la médula, tratando de llegar al tálamo, inmediatamente decursa la línea media. Esta viaja por el lado contralateral y sube, ¿verdad?, haciendo relevo en ciertos núcleos hasta llegar al tálamo, en el tálamo en una zona específica, y luego envía la información a una corteza también específica que lee dolor. Entonces ahí está la gráfica mayor de lo que es espinotalámico anterior y lateral. Como les dije antes, esta vía, ¿verdad?, la neurona de tercer orden, que es la neurona que encontramos en el tálamo, va a proyectar, pero zonas específicas, otras cortezas que no necesariamente es la somatosensorial primaria. Hay ciertos, ¿verdad?, haces específicos y ganglios que la distinguen también. Aquí, a nivel del cerebro medio, se forma una especie de lengüeta que se denomina lemnisco, y por eso si yo la miro más arriba, ¿verdad?, esta vía tiene ese nombre de lemniscal. El sistema anterolateral, que habla de dolor, también puede hablar de tacto burdo. Recuerden que los nociceptores no son tan específicos y que no solamente hablan de dolor, también están descifrando tacto y temperatura. Entonces, esta vía le informa al sistema superior de tacto, más grueso, protopático, dolor, temperatura, picor, cosquilleo, las sensaciones, ¿verdad?, sexuales de aquellos receptores asociados a nuestros órganos sexuales, y conducen a una velocidad altísima, ¿verdad?, de 8 a 40 metros por segundo. O sea, rápidamente el sistema se informa de lo que está ocurriendo a ese nivel. Ese tacto grueso, ¿verdad?, también tiene, que es conducido por esta vía, también tiene otros cordones y subdivisiones que nos vamos a poner atención en ello ahora.
El tacto fino, el cordón posterior, es el que transmite, ¿verdad?, la información táctil no asociada a dolor ni a temperatura. Y ese es el sistema del cordón posterior o sistema lemniscal. Y estas son estos grandes cordones posteriores, ¿verdad?, que se subdividen en gracilis y cuneiforme, porque llevan información de distinta categoría. Y una vez que llegan, ¿verdad?, al bulbo, hay una decusación sensitiva allí hasta llegar al tálamo a través de lo que se llama el lemnisco medial. Por eso también se le llama vía lemniscal. Cuando entra la información acá, entra a través de este gran cordón posterior y luego sube, ¿verdad?, a través de los núcleos cuneatus y gracilis, luego aquí decusa a nivel del bulbo y llega a la región lemniscal. De la región lemniscal se llama vía lemniscal medial, ¿verdad?, va hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza. ¿Y qué está contando esta vía del cordón posterior? El tacto fino, las sensaciones fásicas, las posiciones articulares, ¿verdad?, todo lo que es propioceptivo también, principalmente. Allí hay una mejor imagen de lo que sería el fascículo gracilis y el fascículo cuneatus y cómo se distribuyen estos haces. Ahora, ¿qué información lleva? El gracilis y el cuneatus se dividen no solamente anatómicamente, sino que los miembros inferiores, es decir, todo lo que está ocurriendo a nivel de nuestra cintura pélvica hacia los pies, es informado a través del tracto gracilis o gracil. Y todo lo que es cintura escapular y brazos a través de cuneiforme. Entonces, de esa manera se ordena también la localización de nuestro sensorio a nivel táctil. Y conduce también a alta velocidad, lo mismo que el anterior. Si nosotros hacemos un corte transversal de la columna, de la médula, perdón, y de la columna a distintas alturas, nos encontramos con esta conformación medular, que tiene la lógica de lo que hemos venido discutiendo. Una masa gris, es decir, hartas células que tienen que procesar mucha información a nivel cervical 5, donde está toda la vía entrada de las extremidades superiores, y a nivel lumbar 3, toda la vía entrada de las extremidades inferiores. Y si ustedes se fijan a nivel de la columna dorsal, es decir, del tronco, nuestra espalda, la sustancia gris es bastante más pequeñita por la lógica que hay menos información que procesar allí. Este sistema de la columna dorsal, ¿verdad?, va a una neurona de tercer orden. ¿Y dónde está esa neurona de tercer orden? A nivel de la corteza sensorial primaria, ¿verdad? Pero antes hay un relevo específico a nivel de nuestro tálamo. El tacto fino tiene otro tipo, ¿verdad?, de fibras, lo mismo que el grueso, para llegar específicamente a un núcleo. Dentro de este gran núcleo llamado tálamo también hay subdivisiones del mismo, a un núcleo que se llama lateral ventral, ¿verdad?, donde llega toda la información del cordón posterior. Y a su vez esta la ordena y discrimina a qué región específica la envía. Paralelo a esto, yo antes les mostré una imagen que existe otro sistema, que es el sistema sensitivo trigeminal. O sea, todo lo que les acabo de contar es de la parte posterior de la cabeza y el resto del cuerpo, y todo lo que es la parte anterior, ¿verdad?, de nuestra cara, viaja a través de esta vía específica que es la vía trigeminal, que también tiene sus propios núcleos, donde hace relevo de la información sensitiva, llega al tálamo y luego proyecta a otras regiones corticales. El tálamo en sí, como ustedes ven acá, son estas dos grandes masas, como grandes almendras, que a su vez tiene subdivisiones. Cada núcleo, no olviden, es la conformación, la reunión de ciertas neuronas, ¿verdad? Un núcleo es eso, es una forma en que se organizan las neuronas, es la agrupación de ciertas neuronas. Y a su vez, este tálamo está subdividido en distintos tipos de núcleos que hoy día se puede identificar qué información está recibiendo ese núcleo específico, ¿verdad? Y la única modalidad sensorial que no tiene relevo talámico es el olfato. Todas las otras modalidades sensoriales proyectan al tálamo, excepto el olfato. Y dentro del tálamo, a su vez, el tálamo va a proyectar desde los distintos núcleos a distintas cortezas. Entonces, siguiendo con lo somatosensorial, este gran núcleo medial, en el fondo, que está
por el lado ventral, posterior, lateral, se llama así por la ubicación, ¿verdad? Proyecta hacia la corteza somatosensorial, es decir, hacia el gyrus postcentral de la corteza parietal. Y así las proyecciones de los distintos núcleos del tálamo van a ir ordenando, ¿verdad?, nuestra corteza. Los otros núcleos más mediales proyectan hacia la corteza prefrontal, otros hacia la corteza motora, etc. Hoy día estamos en este punto, que es la parte ventral posterior. Entonces, cada una, ¿verdad?, de estas vías, como dice aquí, convergen en este tálamo, específicamente en este núcleo, en el ventral posterior, y en el ventral posterior lateral recibe específicamente, ¿verdad?, los somatos sensitivos de todo el cuerpo y la parte posterior de la cabeza, y la más medial, ¿verdad?, lo trigeminal que vimos antes. Y así, cada núcleo talámico recibe de manera ordenada, de alguna forma, la información, y esta también proyecta a sí mismo hacia la corteza. ¿Y cómo proyecta a la corteza? Hoy día ya podemos saber, y ahí nuevamente repetimos el concepto del homúnculo, según los núcleos talámicos que vemos acá, que están organizados, ¿verdad?, como miembro inferior, tronco, etc., esta somatotopía del tálamo, entre comillas, se proyecta hacia la corteza, y entonces el miembro inferior queda en este surco, un poco más medio, tronco, superior, cara, cabeza, hacia lo más lateral. Hoy día yo ya puedo saber que en esta zona específica de este surco, ¿verdad? Por ejemplo, en la región 3A estoy recibiendo información propioceptiva de los receptores del músculo, principalmente, no exclusivamente. Que en la 3B, ¿verdad?, receptores táctiles de adaptación lenta y que me permiten discriminar. La información 1, en el área 1, ¿verdad?, táctiles de adaptación rápida, como Pacini, como Meissner, por lo tanto las texturas las puedo identificar más o menos por allí. Y en el área 2, que vemos en esta región, son proyecciones de las anteriores, de las primarias. Entonces, esta área 2 ya empieza a ser de una elaboración distinta, un poco más secundaria, va combinando la información que tenemos, ¿verdad?, con los otros receptores, y se deduce que esta es la área que nos permite la esterognosis, es decir, poder discriminar sin estar mirando. Entonces, la proyección talámica nos permite este orden que se traduce en lo que ya sabemos que es el homúnculo. ¿En qué parte específica de la corteza? En la capa 4. Es allí, en la cuarta capa, donde se generan las grandes sinapsis, las grandes en cantidad, ¿verdad?, donde se está procesando la información para luego generar respuesta. Esto ustedes ya lo saben, corteza parietal, que es una zona granular. ¿Qué particularidad tiene que esta corteza tenga células de esa característica? Que son células tipo interneuronas, que son capaces de conectar mucha información en sí. Y básicamente desde las proyecciones 1, 2 y 3, ¿verdad?, van proyectando a otras regiones parietales para hacer, ¿verdad?, de esto una corteza de asociación. Entonces, esto ya lo saben. Voy a resumir acá. Tengo un estímulo cualquiera que lo recibe cualquier receptor y tiene dos vías de entrada. Si tiene dos vías de entrada, yo puedo definir qué estoy recibiendo, ¿verdad? El receptor, si es un nociceptor, que de pronto tiene que contar de una alza de temperatura de dolor para usar esta vía, el sistema anterolateral. Va a hacer todo el camino de entrar a la médula, de contactar con una neurona de segundo orden, esta proyecta al tálamo y esta a la corteza que corresponde. Si lo que tiene que hablar el receptor es tacto fino, por ejemplo, corpúsculo de Meissner, este va a sinaptar con una neurona de primer orden en la médula, con una de segundo orden en el bulbo, luego proyecta al tálamo y el tálamo a una de tercer orden, específicamente en la región parietal, en el gyrus postcentral del lóbulo parietal. Hasta hoy día puedo saber que en la región 3A. Esa exquisitez nos permite observar que esa vía de entrada, que luego se traduce, ¿verdad?, en una respuesta motora,
tuvo relación inicial con estas áreas de asociación unimodal, que luego asocian bimodal y que luego generan una interpretación cada vez más compleja, por tanto más exquisita, con las áreas de asociación que tiene toda mi corteza. Y ahí tenemos el área de asociación parieto-occipital temporal, un área de asociación prefrontal, que nos permiten interpretar una sensación, percibirla según mi experiencia previa, cada vez la voy complejizando más. Y ahí yo siempre pongo el ejemplo de, si nosotros tuvimos una experiencia traumática en X momento de nuestra vida, donde estábamos percibiendo un determinado olor, eso cada vez que yo vuelva a experimentar esa sensación pura del olor, me voy a conectar nuevamente con esa emoción desagradable o traumática. Y allí vamos construyendo, ¿verdad?, con el sistema límbico, emoción, y el sistema sensorial puro, lo que llamamos cognición, y de acuerdo a eso nosotros vamos elaborando respuestas cada vez más adaptativas y cada vez más elaboradas. Por tanto, este sistema sensorial que apunta a esta corteza, que es la primera que se está llenando de información en nuestro neurodesarrollo, nos permite establecer, ¿verdad?, un contacto, nos permite traducir el contexto que nos rodea. Gracias a estas cortezas de asociación, yo voy haciendo una cognición cada vez más elaborada que después llamamos aprendizaje. Aprendo a hablar, aprendo a escribir, aprendo a leer, aprendo el mundo abstracto, lo interpreto y voy desarrollando cada vez un mundo mental más complejo. ¿Hay preguntas respecto de eso, chicos? Profe, yo tengo unas preguntas. Dígame. Hablaba de la capa 4 de la corteza. ¿Ahí ocurría exactamente la sinapsis? O sea, solamente... No. Si yo lo expliqué mal, voy a volver ahí. Nosotros tenemos 6 capas, ¿verdad? Pero hay una capa, que es la capa granular. Se llama así por el tipo, por la forma de las neuronas. Las neuronas son como una pelotita con hartas dendritas, y como gránulos, y por eso tienen ese nombre. Las piramidales tienen el nombre por la forma de pirámide, etc. Y es en esta capa 4 donde se concentran mayoritariamente este tipo de neuronas, es donde se genera la mayor actividad sináptica para responder a la información sensorial que viene llegando. Pero no exclusivamente allí, ¿ok? Y ya hubo muchas sinapsis antes, desde el momento que sale el potencial de acción, desde el corpúsculo de Pacini que fue activado a nivel de tu mano, ya ahí empezaron las sinapsis que luego se exacerban a nivel de la médula, una vez que llega esa información sensorial allí, y se genera esta vía de subida hacia los centros superiores. Lo que ocurre acá en la capa 4 es la mayor, si tú quieres, divergencia de la información, donde se empieza, ¿verdad?, a proyectar hacia otras áreas y se empieza a integrar esta información sensorial. Entonces, una vez que recibe la información, esta neurona granular, empieza a hacer sinapsis con muchas más que están allí. Y esa actividad sináptica es la que responde finalmente a lo que nosotros terminamos llamando percepción. Espero haber respondido. Sí, profe. Y lo otro era que había hablado que la somatoestesia tenía 2 subsistemas, que uno era el tacto y el otro tenía que ver con el dolor y la temperatura. Esos conforman un sistema de los que habló después, ¿cierto? No, mira, los subsistemas son estos que yo grafiqué acá, que tiene relación con el estímulo y tiene relación con un sistema, porque tiene su propia vía anterolateral o un sistema de los cordones blancos. Los subsistemas, todo esto es somatosensorial. Sin embargo, tengo un sistema que habla de tacto, principalmente, vibración, presión, y otro sistema que habla de termoalgesia, temperatura y dolor. Y entonces, un sistema va a ocupar una vía específica para llevar la información a los centros superiores y el otro otra vía específica, y ahí se divide un poco la información. Ahora, recordar
que por este sistema también puedo llevar información de tacto burdo, de tacto más grueso, protopático, porque las células receptoras de ese tacto también son las células receptoras que hablan de dolor y temperatura. Y ahí es donde de pronto se pueden confundir, porque al inicio de la clase yo les conté que los receptores son altamente específicos. No están así porque el nociceptor no es específico, es polimodal. Así como me puede avisar de dolor, antes me avisó de tacto. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Ok, ¿y te explico lo que me estabas preguntando? Sí. Ok. ¿Hay más preguntas, chicos? ¿Más dudas? Pame, yo